Ahora estamos en la parte sobre nuestra voluntad y en la parte final sobre los cambios en la vida cristiana. Estamos detenidos con este asunto de la plenitud del Espíritu que obra en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y en una forma más amplia nos hemos detenido para hablar de nuestra voluntad desde un principio obstinada y rebelde y la necesidad de entregarnos, de obligarnos, el tema de la realidad del señorío de Cristo, lo que significa la autonegación, son temas que nos han detenido nuestra postura como sus súbditos, si somos en verdad creyentes, sus esclavos voluntarios, que nos hemos comprometido al confesar su señorío sobre nosotros, nos hemos comprometido a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y ahora estamos detenidos. El domingo pasado hicimos una introducción a este asunto de lo que les impide a tantas personas que nos dicen que no saben, ¿no? Que no entienden la voluntad de Dios en tal o cual cosa. Y en nuestro estudio el domingo pasado, enfocándonos en este texto, lo que vimos es una serie de principios, incluso algunos obstáculos. La mayoría de las personas no tienen ningún problema en saber la voluntad de Dios. Su problema es que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso es el tema que vimos en parte hace 8 días. Y ahora vamos a volver a leer el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y esto es todo lo anterior, por todo lo que Dios ha hecho para perdonar, justificar, por gracia a cada creyente, toda la obra salvadora de Cristo en nuestras vidas, que presentéis vuestros cuerpos, y esto es el simbolismo de las ofrendas y sacrificios bajo la ley mosaica, en donde especialmente con el holocausto, la ofrenda quemada, ¿no? Hay un paralelismo aquí porque nos hemos de entregar en el simbolismo sobre un altar, entregar el cuerpo que significa la totalidad de nuestro ser como un sacrificio, pero no muerto, sino vivo. No vamos a morir, sino que vamos a vivir. Y estos sacrificios bajo la ley mosaica había toda una lista de requisitos y el contexto aquí es apartado, santificado, sagrado, entregado a Dios, la palabra santo, y buscando de principio a fin lo que volveremos a ver antes de terminar con esta miniserie, el asunto de agradable a Dios, ¿no? El siervo quiere obedecer y agradar a su Señor. Y esto es en el lenguaje tan técnico aquí, es nuestra adoración. La palabra que se traduce culto significa un acto de entrega de adoración razonada, razonable, racional a Dios. Eso es lo que Dios exige, es lo que Dios espera de cada creyente. Y esto significa en el versículo 2 que no seamos conformados a este mundo, sino transformados por nuestra forma de pensar, la renovación de nuestro entendimiento, con el fin de que esto se lleve a cabo, con el fin de que esto no sean simplemente buenas intenciones, con el fin de que a través de poner en práctica esta voluntad de Dios, experimentemos esta realidad, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. El tema es gigantesco, ¿no? El argumento aquí incluye el punto en lo que muchas personas están en desacuerdo, que la voluntad de Dios es lo mejor. Y es exactamente lo que el texto dice. La voluntad de Dios es perfecta, ¿no? Y buena para nosotros. El hecho de que Dios sabe mejor lo que quiere hacer con tu vida, mejor de lo que tú sabes, ¿no? Mejor de lo que tú piensas. Y en este tema estamos detenidos nuevamente el día de hoy y probablemente, tristemente, volveremos a esto de hoy en 8, porque tengo este sermón planeado para cortarlo, ¿no? Y dejar pendiente para probablemente una parte de nuestro tema. Ahora, ¿listos?
Este tema presupone la existencia de un plan, ¿no? Lo que comentábamos al principio de nuestro sermón hace 8 días. En el contexto de esta misteriosa voluntad de Dios, hay mucho, ¿no? Que nos pudiera detener demasiado tiempo. La Biblia usa esta fórmula, voluntad de Dios, por lo menos en 7 formas. Escuchan el repaso, algunos de ustedes saben de este tema. Hay una voluntad revelada que se llama preceptiva de Dios en la Biblia. Y esto es su voluntad de mandato, de mandamiento, en sentido positivo, en sentido negativo, lo que hemos de hacer y no hacer. Hay una voluntad, y eso es lo que estamos detenidos analizando otra vez el día de hoy, la voluntad directiva de Dios, de dirección, en donde la guía, la guianza, esta palabra que muchos me dicen que no existe, la guía de Dios está de por medio, la voluntad que va a dirigir, directiva, ¿no? De dirección en tu vida. En tercer lugar, hay una voluntad permisiva, de permiso, de lo que algunos toman como licencia, ¿no? Dios me dio licencia para hacer tal o cual cosa. Ese es uno de los temas más discutidos de la Biblia, la voluntad permisiva de Dios. Y en cuarto lugar, hay una voluntad correctiva de Dios. Esa es la voluntad de corrección, de disciplina, y de lo que llamamos no técnicamente castigo, sino más bien corrección en la vida cristiana. La voluntad correctiva, de disciplina. Y en quinto lugar, la voluntad soberana, decretiva, de decretos, habla esto, ¿no? De lo que está en el trasfondo de todo el asunto, el hecho de que Dios tiene un plan, este plan es infalible, y tú y yo somos más que responsables de seguir muy de cerca su plan para nuestras vidas. Esta voluntad soberana de Dios, la cual muchas personas tratan de manipular y convertir en un pretexto, ¿no? Para hacer otras cosas, ¿no? No vamos a discutirlo el día de hoy. Y luego, en sexto lugar, hay una voluntad secreta de Dios. Las cosas secretas en Deuteronomio 29 que pertenecen a nuestro Dios, ¿no? Que no nos han sido reveladas. Y estos son la voluntad de Dios está secreta, está en estos propósitos, los cuales no nos son revelados de antemano. Entonces, lo que va a pasar, ¿no? Se queda así en su consejo eterno, en su beneplácito y su propósito. Es algo secreto hasta que veamos su desenlace en la pequeña historia de nuestra propia vida. Y luego hay una voluntad cooperativa. ¿Qué es esto? Esto es el punto, ¿no? Que nos tiene detenidos en gran medida, incluso el día de hoy. Esa es la voluntad en donde Dios permite y Dios tiene el propósito expreso de que tú y yo seamos colaboradores con Él, de que seamos instrumentos, de que seamos eslabones en una cadena. Dios está a ambos lados, al principio, al final de la cadena, y en donde estamos cooperando. Y Dios permite en el evangelismo, en la oración, en el proceso de nuestra propia santificación y en la realización de su voluntad en nuestras vidas, Dios permite, ¿no? Que cooperemos. Vean la palabra, no la vamos a discutir el día de hoy. Con su voluntad. Que seamos copartícipes con Él. Para terminar diciendo, yo hice más que los demás. No, yo no hice nada, dice Pablo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Ese es el tema que conocemos. Ahora, primera introducción. Ahora, segunda introducción. Escuchen bien. Este tema es una parte de lo que hemos escuchado en la miniserie sobre las parábolas, específicamente la parábola del buen pastor, en donde los creyentes son ovejas de Cristo. Y este tecnicismo, esta palabra, ¿no? Que nos describe como ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo, no? Son todos los que oyen su voz en el Evangelio. Son todos los que son llamados por su nombre en el llamamiento eficaz. Son los que son traídos a sus pies. Son los que se entregan a su señorío. Son los que le siguen como su pastor. Es un tema gigantesco en la Biblia. Pero estas ovejas de Cristo son tan fácilmente desorientados, tan propensos a extraviarse, tan incapaces incluso,
en un sentido, incapaces de seguir muy de cerca su guía, son la lista no tan dependientes, totalmente dependientes de su Señor para que sean guiados, defendidos, para que no sean desorientados, para no extraviarse. No pueden encontrar por su propia voluntad los pastos verdes. No pueden, habiéndose extraviado, salido un poquito del camino, no pueden ni regresar, ni pueden regresarse al redil, no pueden salvarse a sí mismos, no pueden desde un principio, no pueden ni siquiera encontrar al buen pastor. Y el buen pastor tiene que salir buscando a sus ovejas perdidas, ¿no? Y así nos encontró por el milagro de su evangelio, ¿no? Ahora, esto nos prepara para lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tercer punto de introducción aquí es la lista de textos que vimos hace 8 días. En esta lista de textos, las ovejas, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, Salmo 25, versículos 4 y 5. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eras, en el contexto, no tan solo Dios de mi salvación, sino mi buen pastor, y yo soy tu oveja. Y las promesas, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera, ¿no? Y las promesas se conviertan en peticiones en la lista, en el Salmo 25, en el Salmo 27, otra vez la petición, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos, ¿no? Y luego la promesa en el Salmo 32, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Y la advertencia de que no seamos como bestias brutas, como el caballo, como el mulo, ¿no? O la mula, no voy a detenerme con eso. Y las promesas de guía las vimos al principio del sermón hace 8 días. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cada decisión en donde en teoría se pretende hacer la voluntad de Dios, están 4 elementos. Estos 4 elementos el día de hoy tan solo los quiero señalar. Primero es la cosa misma, la acción, el acto, ¿no? El hecho de ver y entender y llevar a cabo hasta cierto punto esta voluntad de Dios. Es la cosa misma, ¿no? Primero. Eso es un gran tema, eso es lo que estamos buscando, esta guía para saber en la toma de decisiones importantes en la vida qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la acción indicada? Segundo, tu actitud. Eso es otro tema gigantesco, no lo vamos a discutir el día de hoy. ¿Con cuál actitud llevarás a cabo esa voluntad de Dios, no? Increíblemente importante tu actitud. Comentábamos en la clase antes de este culto, el pequeño niño que está bajo la ley de sus padres y se ve obligado a obedecer a patadas. Se ve obligado a obedecer a papá, a mamá, aunque no quiere, ¿no? Y lo hace con una actitud de rebeldía, de resentimiento, de enojo, de coraje, pero al fin y al cabo hace la voluntad de sus papás. Y como para ilustrar la realidad de un problema aquí con la actitud. Tercero, el motivo. Y sobre esto vamos a hablar más adelante en parte. Estoy haciendo la voluntad de Dios, pero ¿cuál es mi motivo? ¿No? Eso es importantísimo. Y cuarto, los resultados. Entonces, 4 elementos. La cosa misma, con cuál actitud, con cuáles motivos vas a hacer esa voluntad de Dios. Y luego, ¿cuáles serán los resultados? ¿No? ¿Cuáles serán los resultados? Ahora buscan en 2 de Timoteo 3. Ahora, en el tiempo que nos resta, pretendo abarcar 4 medios o fuentes de guía el día de hoy. Nada más. 4. Tengo una larga lista aquí. Vamos a tratar de ver 4 de estos puntos. El primer punto es lo que vamos a leer aquí en 2 de Timoteo, en su capítulo 3. La Biblia, la palabra de Dios,
es el medio, es la fuente de guianza, de guía, ¿no? En la vida de cada creyente. La palabra de Dios es la guía. Ahora, primero, esto es lo que vamos a introducir aquí el día de hoy. Y segundo, el segundo punto que pretendo abarcar es en la búsqueda de guía y dirección divina. Escuchen bien este punto, es otro de estos puntos gigantescos. Hay que obtener toda la información posible, mayor información, no más información sobre los hechos. Como vamos a ver, ¿no? La ilustración es tan sencilla, te ordenan un tipo de tratamiento médico. Es tu deber investigar desde la medicina hasta el procedimiento, hasta los posibles resultados, antes de decir y dar luz verde. Puede ser necesario en tu búsqueda de más información, una segunda, una tercera opinión, antes de decir que sí. Y esto es increíblemente importante. La necesidad de buscar los hechos, ¿no? A esto volveremos incluso más allá de lo que vamos a ver ahora. Y en tercer lugar, la necesidad de examinar tus motivos. Lo vamos a discutir en parte el día de hoy. Y en último lugar, el papel de tu conciencia en todo este asunto de la toma de decisiones. Tu conciencia desempeña un papel en esto, ¿no? Como un medio de guía. Como veremos. Ahora, ¿listos? Aquí en 2 de Timoteo estamos, ya lo tienen. Y esta fórmula, la más conocida de la Biblia sobre este punto, dice, toda escritura, 2 de Timoteo 3:16, es inspirada, respirada, es un tecnicismo del aliento de la boca de Dios, sale divinamente inspirada y útil para, y la lista, enseñar, redarguir, corregir. Estas son palabras de guianza, ¿no? Y instituir es una palabra técnica que viene de la pedagogía, en donde se toma al niño desde su niñez hasta primaria, secundaria, luego a nivel universitario, de posgrado, le estamos guiando, instruyendo en esta justicia, que es la voluntad de Dios aquí, para efectos prácticos, con el fin de que cada creyente, no es tan solo el predicador, no tan solo es el maestro, no tan solo el varón, el hombre de Dios, sino cada creyente sea, y la palabra perfecta es la que habla siempre de la plena madurez, para que sea conducido a la plena madurez espiritual, para que sea enteramente, nuestra versión antigua dice, enteramente, completamente instruido. Y la fórmula para efectos prácticos, toda buena obra es para la voluntad de Dios. Y la fórmula la conocemos, ¿no? Para enseñar la actividad de impartir información, conocimiento acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de su salvación, y aquí acerca de su voluntad. La palabra de Dios es la fuente. Segundo, redarguir. ¿Qué es esto? Hay un elemento negativo en esto siempre. Los errores, ¿no? Tanto en la doctrina, las creencias, como en la práctica, están por todos lados, y estos errores tienen que ser corregidos por la palabra, redarguidos, ¿no? En una forma, la palabra en la versión antigua es tan fuerte, y eso es lo que a tantas personas no les gusta. Y si el predicador está, no hagas tal o cual cosa, se sienten redarguidas las personas y piensan que tiene algo en contra de mí. No hay nada personal aquí. El aspecto negativo, a ti no te gusta, a mí no me gusta. Y luego corregir. Esos son los aspectos positivos. Y es todo el tema en los textos que nos garantizan guianza. Se presupone que el camino no es tan derecho como pensábamos. Estamos por nuestra propia necedad enredándonos en un camino que parece ser medio torcido, y esta palabra habla de enderezar, ¿no? De conducirnos otra vez, corregir nuestro rumbo y encaminarnos por el rumbo seguro. Y la última palabra ya la mencioné,
instruir en justicia. Y esto es el proceso de transformación, de disciplina, de mortificación, la metamorfosis, todo lo que Dios hace para convertirnos en la persona hasta cierto punto, en principio, la persona que Él quiere que tú y yo seamos, ¿no? Y como vimos hace 8 días, la regla aquí es el 90-10. El 90% de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con nuestras vidas está escrito aquí. Reglas, principios, normas, mandamientos, ejemplos, biografías, advertencias tremendas, prohibiciones directas para tu vida, tu familia, tu relación matrimonial, tu chamba. Y espero que terminemos una parte de este asunto aplicándolo todo a tu chamba. Y el tema, la mayordomía, los talentos, dones, todo lo que hemos de hacer en este paquete, ¿no? Incluyendo la libertad cristiana, ¿no? Y el legalismo que muchos malinterpretan, etcétera, etcétera. Todo este paquete está aquí, en su palabra. Ahora escuchen bien. Antes de escondriñar aquí, antes de llegar a tratar de discernir la voluntad de Dios en tal o cual decisión, tal o cual cosa, lo que vimos hace 8 días, hay que poner a un lado, hay que barrer, ¿no? Hay que acabar con los obstáculos en ese camino. Y el primer obstáculo aquí que vuelvo a mencionar es si de veras vamos a hacer esa voluntad de Dios. Estamos afirmando, sea hecha tu voluntad, la regla con la cual terminamos hace 8 días. Estamos reconociendo que tan solo queremos saber para hacer la voluntad de Dios. Nos estamos sometiendo, nos estamos entregando de antemano. No como yo, sino como tú. Escuchen bien. Antes de comenzar a escudriñar aquí, hay que preguntarnos a nosotros mismos de manera directa y en forma honesta si obedecemos la voluntad de Dios claramente revelada. Porque si no, ¿cómo es que vamos a seguir la guianza divina en tal o cual otra cosa? Es increíble esta regla, ¿no? ¿Cuántas personas no están obedeciendo la voluntad de Dios claramente revelada en algunas cosas? Y ahí están con que estoy confundido. Claro que estás confundido. Si no estamos obedeciendo, si no andamos en obediencia, ¿en relación con qué? Con lo que ya sabemos. ¿Cómo? Y esto es porque comentábamos hace 8 días que los inconversos no entran aquí. La voluntad de Dios revelada para cada persona no convertida a Cristo, el arrepentimiento. Es una orden divina, arrepiéntanse, ¿no? Crean en Cristo y hasta que se arrepientan y se entreguen a Cristo, es absurdo que andan buscando la guía divina en cualquier otro asunto. Tan sencillo, ¿no? Este punto. Pero no tan sencillo. Tan sencillo la regla. Pero no tan sencilla. Porque cuando veo, ¿no? Una lista aquí, hay que apurarnos de ejemplos. ¿Cuántas veces dice la Biblia, hay que adorar a Dios y no a los ídolos? Algunos intérpretes eruditos sobre el Antiguo Testamento interpretan toda la historia de Israel en estos términos y nada más. La idolatría, ¿no? Y los ídolos. En la vida nacional y más allá, ¿no? Entre los judíos y el pueblo de Israel. Adorar a Dios y no a los ídolos. Y estos ídolos del corazón, el poder, el placer, el dinero. Ahí están, ¿no? ¿Y cuántas personas cuando andan buscando, lo vimos hace 8 días, la voluntad de Dios en algo, hay algún ídolo metido de por medio en el asunto?
Tan solo quieren la ayuda de Dios, tan solo quieren el apoyo de Dios, tan solo quieren la bendición de Dios, tan solo quieren luz verde para seguir, ¿no?, tras sus ídolos. Pero la lista, no matar, ¿no? Aquí obviamente en la primera parte de tan solo adorar a Dios está la primera tabla, los mandamientos 1 al 4, en la ley moral, los 10 mandamientos. Y de inmediato, no cometer adulterio, no mentir, no codiciar, ¿no? ¿Hay algún problema en entender estos mandamientos? Tengo un libro sobre los 10 mandamientos, si no lo han leído. Es una serie de sermones míos, pero de muchas fuentes, ¿no?, en donde hay un análisis profundo de cada uno de esos mandamientos. Pero ¿cuántas personas no hemos de casarnos con un incrédulo? Es una regla, un mandamiento, una orden divina, ¿no? Aquí tengo una larga lista. Algo tan sencillo como decir la verdad, ¿no?, bajo juramento, dejar de mentir, ¿no?, medias verdades, mentiras piadosas, ¿no?, justificaciones, victimización. No, nada de esto. Hay que decir la verdad. La Biblia está lleno de dirección, de guía, de guianza divina en tantas cosas de esta índole. Y sin embargo, hay cantidad de personas que están en desobediencia a una lista de estas cosas, pero se nos acercan confundidas acerca de algo, ¿no? Y están jugando con la palabra de Dios, ¿no? Y a veces nosotros sabemos que no tan solo están jugando, sino que están tratando de engañar al siervo de Dios, o al ministro, al amigo cristiano, al consejero. A esto no llegaremos el día de hoy. El papel de los consejeros en la búsqueda de guía divina. ¿Cuál es ese papel? Se acercan a pedir un consejo y la persona sabe a ciencia cierta que están mal en algunas cosas en su vida. Pero quieren un consejo. Por favor. Aquí estamos detenidos innecesariamente. Y lo que estoy diciendo es que en cuanto a estas cosas están claramente reveladas, ¿no?, ¿cómo puede confundirse una persona? Pero en segundo lugar, aquí hay que señalar lo siguiente. Hay muchas personas que están jugando con la Biblia en estas cuestiones. Y les tengo que citar esto. El propósito no es para que el hermano Tomás sea el comediante el día de hoy con esta ilustración, aunque nos da risa. Esta ilustración está en cada libro sobre la guía, la guianza divina. Y se trata del método que usan tantas personas. Abren la Biblia al azar, quieren saber la voluntad de Dios sobre algo, apuntan con su dedo, encuentran un versículo. En el caso específico ilustrativo aquí, este cuate abrió la Biblia al azar, puso su dedo sobre Mateo 27:5 y leyó, arrojando las piezas de plata en el templo, Judas salió y fue y se ahorcó. Mateo 27:5, el texto. Abrió hacia al azar la Biblia, vio ese texto y le dio miedo y cerró la Biblia. Dijo, no, le voy a dar otra vuelta a esto, ¿no? Otro intento de saber. Hizo lo mismo por segunda vez y su dedo cayó esta vez sobre Lucas 10:37. Lucas 10:37, el texto dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, el primer texto, Judas salió y se ahorcó. El segundo, ve tú y haz lo mismo. No, y nos da risa. Y el cuate se asustó más y otra vez cerró la Biblia. ¿Saben lo que sucedió aquí?
Y luego la tercera vez, ahora orando, rezando a Dios, ayúdame. Abre la Biblia por tercera vez y su dedo cae sobre Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo ahora, ¿no? Y así la gente jugando. O la gente leyendo entre líneas. Es increíble. Leyendo entre líneas, ¿no? Algún texto bíblico. Creyendo que entre líneas van a encontrar un mensaje personal. Una interpretación secreta, ¿no? O como lo comentábamos hace 8 días, buscando señales, ¿no? Estoy tan solo pidiéndole a Dios una señal, ¿no? Para saber qué hacer. Y el punto sigue siendo que la Biblia es la fuente de guía. Y, escuchen bien, hay principios generales que se aplican a cantidad de cosas. No te apresuras para hacerte rico, Proverbios 28. Hay que evitar el peligro de hacernos tesoros en la tierra y tan solo hacer nuestros tesoros en el cielo. De Mateo 6, el Sermón del Monte, de la boca de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hay que trabajar para Dios y no para ningún ser humano. Estos están todos los textos que describen a los siervos de Cristo como sus esclavos, ¿no? Y sus jefes como súbditos. Y es un tema gigantesco. Vimos una pequeña parte de este asunto, pero de trabajar no para quedarnos bien con el hombre, sino para agradar a Dios y cumplir nuestro deber. Son reglas. Todas estas reglas están por todas partes. De ser fieles, hablábamos un poquito, a esto volveremos, ¿no? De todo lo que sucede en la vida de una persona fiel, de cómo recibe privilegios, de cómo se le entregan oportunidades, de cómo le dan hasta más tiempo, porque le tienen confianza, porque se ha demostrado como una persona fiel, ¿no? De tratar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de regla? Que está en una lista de textos. Tu cuerpo, como creyente, es la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo has de tratar, por lo tanto, cómo has de tratar con tu cuerpo? ¿Qué tipo de guianza? ¿Qué tipo de regla? ¿No? Y la lista es interminable. Con tu lengua de usarla para edificación, ¿no? Y en vez de lo contrario, como un arma mortal para chismear y atacar y engañar, ¿no? Calumniar, no, como tan solo para edificación, tan solo para dar gracia a los oyentes, ¿no? Y así la lista, hay una tremenda, interminable lista de estas reglas que son principios generales, ¿no? De procurar el bien del prójimo, en toda una lista de cosas, de amar al prójimo. Así. Y en estas reglas generales hay mucho que nos sirve, en el primer punto, ¿no? Como guía, como algo que sacamos directamente de la palabra de Dios. Y concluyo este argumento con lo siguiente. Vean ahora en Efesios 5. Estos textos están por todas partes del Nuevo Testamento. Los textos que hablan, como lo vamos a ver aquí en Efesios 5, los textos que dicen que no hemos de ser personas necias, de estas personas vamos a hablar próximamente. No debemos ser personas insensatas, Efesios 5. Hemos de ser personas que entiendan la voluntad de Dios. Personas que entiendan, personas que comprendan esta voluntad de Dios. Es 5:17. No seáis imprudentes, no sean necios, no sean tontos, sino personas que entiendan la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es esto? Es una regla importantísima. Lo convierten muchas traducciones en una orden divina. Entiendan, entended, ¿no? Procuran entender.
Tratad de entender, pónganse a estudiar hasta que comprendan la voluntad de Dios en tal o cual cosa. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un asunto de entendimiento. Es un asunto de comprensión. Hay este asunto de inteligencia espiritual, ¿no? Y que incluye todo el pleno uso de todas nuestras facultades. Y Dios nos va a guiar en esta forma, por el estudio, por la comprensión de su palabra, por la aplicación de su palabra a nuestro caso específico, por la renovación en Romanos 12 de nuestra manera de ver el asunto. Seremos renovados, ¿no? Y en este sentido, cuando Cristo dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto estaba hablando. Dios no nos va a guiar de otra manera, de otra forma, y jamás nos va a guiar a actuar en contra de esta palabra. Jamás te dará luz verde a hacer algo contrario a su palabra. Jamás. Y ahora, para no alargar el argumento, aquí tengo que dejarlo. Buscan en 1 Corintios 6 esta lista de preguntas, las cuales hemos escuchado muchas veces entre semana, en estudios con Mark y a lo largo de muchos años. Vamos a 1 Corintios 6. En la lista de principios y preceptos y mandamientos, la palabra de Dios lo plantea el asunto cuando sigan, y el tema de las dudas quizás lo podremos ver en otra ocasión. Cuando sigan las dudas y la confusión acerca de tal o cual cosa, Dios plantea el asunto en estos términos. Es 1 Corintios 6 y 1 Corintios 10, por favor. Rápido, hay que buscar esos textos. En 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas. Esa es la primera pregunta. Si la cosa es lícita o no. Vean, pero no todas las cosas convienen. Y se repite la fórmula, la cosa no está prohibida, tengo licencia para hacer tal o cual cosa, pero no me voy a dejar dominar, en la versión antigua, no me voy a sujetar, no me voy a poner debajo del poder de nada, no voy a permitir que esta cosa me domine. Y la pregunta, ¿me va a dominar? ¿Me va a controlar? Es la pregunta. Ahora bien, en el capítulo 10, 1 Corintios 10, se repite esta fórmula. Es un debate interminable. Si la fórmula salió de la cultura o de algunos creyentes en la iglesia en Corinto que se jactaban de su libertad cristiana, alegando que tenían licencia para hacer tal o cual cosa, puesto que no era una cosa prohibida. Y en el 10:23 se repite la fórmula, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito. Pablo usando aparentemente el argumento de ellos, mas no todo edifica. Y luego agrega que ninguno busque su propio bien. Y termina en 31 con la regla la más citada del Nuevo Testamento, comer, beber o cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Ahora, aquí vienen preguntas. Si la cosa es lícita, si la cosa me va a dominar o controlar, si la cosa me va a ayudar, y cómo afectará a otros, a terceros, a creyentes y a no creyentes. ¿Y cómo puedo glorificar a Dios haciendo tal o cual cosa? Estas preguntas son tremendas. Son reglas de guía, son Dios ayudándote, Dios obligándote a preguntarte a ti mismo y a contestar de forma directa, de manera honesta. Si me conviene en sentido espiritual, si me edifica lo que voy a hacer, como algo que a mí me va a ayudar, y cómo afectará mi testimonio, mi servicio, cómo afectará mi transformación, mi santificación. Voy a crecer, voy a ser obstaculizado, me va a impedir de esta cosa, se va a convertir en un ídolo, me va a dominar, me va a controlar, y esto de los ídolos del corazón se va a convertir en una obsesión. ¿Terminaré afanado por esta cosa? ¿Sí o no? Son preguntas, ¿no? Y estas preguntas son tremendas. El tiempo no nos permite detenernos ni a analizarlas más a fondo. No. Pero el punto sigue siendo que la palabra de Dios
es la fuente de guía. Ahora, en segundo lugar, y aquí no podemos decir mucho, escuchen, hay que analizar cuidadosamente los hechos. Es una compraventa. ¿Qué tuvimos que investigar con la compraventa de este edificio? Increíble. Predial número 1, ¿no? Adeudos, ¿no? En todos los servicios públicos. Agua, ¿no? Luz. Por favor, Tomás. Luz. Íbamos descubriendo que nos estaban ocultando adeudos, ¿no? Y en predial, en agua, en luz, no voy a decir más, por favor. Hay que investigar la compra-venta, ¿no? El avalúo. Es increíble, si se trata de un edificio, de una vivienda, de una casa, ¿cuánta información necesitas? ¿No? Hay que investigar los hechos. Hay que hacer una investigación, ¿no? Lo comenté al principio. Si se trata de información médica, hay un debate el más fuerte en la historia de la Unión Americana sobre las vacunas. Con todos los que dijeron que no iban a funcionar, que iban a fallar, que eran un truco, que eran un engaño, y peor, muchos dicen un peligro. ¿Y quién está ganando ahora ese debate? Y videos todos los días, y expertos de todo el mundo científico chocando constantemente, y tú y yo tratando de saber quién tiene la razón aquí. ¿No? El 85% de las personas infectadas en Israel han sido vacunadas 2 veces. Y nos dijeron que la vacuna iba a impedir eso. Eso es lo que nos dijeron en un principio. Y resulta que no. Porque alguien no estaba diciendo la verdad. Y ya está comprobado. Pero no estoy haciendo un berrinche, estoy hablando de... Quisiéramos saber los hechos, en la lista de cosas. Si se trata de tu vocación, una oferta de trabajo, estas decisiones trascendentales, tu carrera, tu vocación, tu chamba, si se trata de tu matrimonio, de casarte con tal o cual persona, y nosotros llevamos, tú muchacho, hasta que tú vayas a ver cuál es la relación entre su mamá y su papá. De este muchacho estoy hablando. ¿Y quién controla esa relación? Y los 4 tipos de matrimonios, ¿no? La personalidad dominante, él o ella controlando todo el asunto. O 2 personalidades fuertes y es un choque de trenes todos los días, ¿no? Es una guerra, un conflicto en donde cada otro día el punto de pleito y desacuerdo cambia porque son 2 personalidades fuertísimas, ¿no? Ni la una ni la otra va a ceder. Y así la lista no la voy a repasar de lo que has de buscar antes de casarte con ella. Quieres saber a ciencia cierta qué tipo de relación tiene tu futura suegra con su marido y viceversa, ¿no? La muchacha debería de saber a ciencia cierta cuál es la relación, ¿no? Que tienen mis suegros, ¿no? En su matrimonio. Información necesaria. Porque hemos sido preprogramados por nuestros padres y vamos a replicar en cierta medida la conducta, el comportamiento. Si es una relación invertida, o sea, fuera de orden bíblico, lo que han vivido toda su vida, hay que tener mucho cuidado al casarte con él o con ella. El tiempo se nos está yendo. ¿Cuánto más en el contexto eclesiástico de una iglesia? ¿No? ¿Qué quisiéramos saber acerca de una iglesia? Pero el punto lo dejo, escuchen bien con esto. En la lista de preguntas aquí, ¿cuáles son los hechos? Punto número 1. Punto número 2, ¿cuáles son mis pensamientos acerca de estos hechos? ¿Qué pienso yo acerca de los hechos?
después de averiguar los hechos. Tercero, no es tan solo lo que pienso. Tercero, ¿qué es lo que siento? ¿Cuáles son mis emociones en relación con estos hechos? ¿Qué siento? ¿Cuáles sentimientos y emociones se despiertan en mí al saber más a fondo los hechos acerca de una decisión? Estoy hablando aquí, ¿no? Es increíble esto. Las ilustraciones son muchísimas. Puede ser un procedimiento médico. Y el médico dice, esto va a ser tal o cual cosa, pero no es, el 100% no es obligatorio que lo hagas. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿No? Y en cuarto lugar, ¿puedo cambiar los hechos? Son puntos a analizar en un asunto, en la toma de decisiones. ¿Puedo cambiar los hechos? Cuarto. Quinto, ¿puedo cambiar lo que pienso y lo que siento acerca de estos hechos? Son preguntas, no es un tema que tenemos que dejar, les pido perdón, para aterrizar este detalle aquí. ¿Y cuál es el papel de la fe en la vida cristiana? ¿Cuál es el papel de la fe? ¿Hasta cuál punto puedo aplicar las promesas de Dios, la palabra de Dios, a estos hechos? ¿No? Lo dejo. En la toma de decisiones, ¿tú vas a comprar un coche sin probarlo? Sin por lo menos ir con el mecánico. Si tú no sabes pedir la opinión, el mecánico te va a hablar de los hechos acerca de ese vehículo, su condición verdadera, ¿no? Hasta cierto punto, el mecánico puede decir, el motor, no voy a decir, es un hecho, es un hecho. Me da tristeza, me da tristeza. Me gusta el carro, me gusta el carro. Y tu recomendación, jamás deberías de comprarlo. Jamás. Jamás. Entonces, ¿puedo cambiar los hechos? Un motor nuevo. ¿Un motor nuevo? Es lo que, sí. ¿Y cuánto cuesta el motor? ¿Más que el coche? ¿El motor nuevo cuesta más que el carro? Ya me estoy arrepintiendo, ya me estoy cambiando mi pensamiento, ya estoy analizando de manera distinta la toma de la decisión de comprar o no el coche. ¿No? Así. Ahora, tercero, y esto lo estamos haciendo en una forma abreviada el día de hoy, tus motivos, ¿no? Y hay algo espantoso en esto, porque tú y yo podemos desconocer, ven en Hebreos 4, nuestros verdaderos motivos en la toma de X decisión. Podemos ser víctimas del autoengaño, en donde estamos siendo engañados y nosotros mismos somos el engañador. Y somos víctimas de nuestro propio engaño al desconocer o no reconocer nuestros verdaderos motivos al tomar tal o cual decisión. Hebreos 4 es la regla. La palabra de Dios es viva y eficaz. Versículo 12. Más penetrante que toda espada de dos filos. Las ilustraciones aquí son de un cirujano con su aparatito. Puede ser de láser. Partiendo dos partes de un órgano, ¿no? Una parte de tu cuerpo. Y esta palabra puede penetrar hasta, ya no es el cuerpo físico, el alma, el espíritu, que son, para efectos prácticos, palabras sinónimas aquí. El hombre interior, el corazón, y luego pasa de la ilustración espiritual otra vez a la ilustración física, en donde los cirujanos más sofisticados y dotados están con las coyunturas y tuétanos, tratando de arreglar algo o penetrar, ¿no?, más adentro en una parte de tu cuerpo para hacer su trabajo. Y la palabra de Dios termina discerniendo, es la palabra diacrisis técnicamente, discriminando entre una y otra cosa los pensamientos. Lo que tú piensas
y lo que tú tienes la plena intención de hacer, tus motivos, las intenciones. Eso es lo que a tantas personas les inquieta, les molesta al asistir a cualquier iglesia en donde predican esa palabra. Este proceso comienza en su vida y se sienten más que incómodas, no más que inquietas, no, porque la palabra de Dios hace esta obra. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Lo contrario, no puedes ocultarle a Dios ninguna cosa. Todas las cosas, incluso tus verdaderos motivos, están desnudas, todas las cosas, y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y esto es el argumento. La palabra de Dios habla del por qué hacemos lo que hacemos. Habla de los motivos, habla de los deseos. Sí, revelando, según el texto, sondeando. Sondea mi corazón, mis pensamientos, el Salmo 139, ¿no? Yo soy el que escondriño la mente y el corazón, Apocalipsis 2. Lo encubierto, lo secreto, los secretos del corazón, lo más profundo, lo más oculto de tu corazón, ¿no? Será descubierto, será encubierto, ¿no? Descubierto en el día de juicio, Romanos 2:16. Dios sacará a la luz las cosas ocultas, pondrá de manifiesto las intenciones, designios. Esto es la palabra motivos aquí de tu corazón. Y el punto es fuertísimo. Dios trata con nosotros en conformidad con los hechos, con la realidad de las cosas, no como quisiéramos que fueran las cosas, sino tal cual. La verdad, la realidad. Dios sabe a ciencia cierta tus motivos. Y es increíble. El corazón es tan engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Jeremías y las preguntas, incluso en el libro de Proverbios, una lista de textos hablan de esto, de cómo ni siquiera conocemos en ocasiones nuestros verdaderos motivos. Y el Dios de la Biblia dice, yo sí. Yo tengo un conocimiento de tus pensamientos más íntimos. No existe la más mínima posibilidad de engañarme a mí, de ocultarme a mí los hechos, la realidad y tus motivos. Y yo trataré con ustedes en conformidad con esto. Y tú y yo tenemos esta tremenda tarea de hacer todo lo posible para saber cuáles son mis motivos. Todos estos deseos pecaminosos, errados, equivocados, peligrosísimos, están sobre la mesa aquí. Y aquí vamos a detenernos unos momentos nada más, porque nos falta el cuarto punto, que es el papel de nuestra conciencia en todo esto. Pero aquí estamos detenidos, escuchen bien. El motivo por el cual hacemos algo determinará si ese algo es algo bueno o malo. Y aquí no estoy hablando de cosas prohibidas. Es la persona que dice, Dios me prohíbe casarme con él o con ella, pero como estamos enamorados y el amor es el motivo, tengo luz verde. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tus buenas intenciones cambien la realidad del pecado en que andas, no. Pero estoy diciendo algo más profundo. En 1 Corintios 13, si el motivo no es el amor, Dios no acepta tu servicio, tu sacrificio, tus obras, nada. El motivo por el cual hacemos algo determina ante los ojos de Dios si ese algo, dando por sentado que es algo lícito, puedes hacer algo lícito, como Cristo lo dijo, tú puedes ser el mejor mayordomo del mundo administrando tus recursos, pero si lo haces tocando la trompeta, si lo haces vanagloriándote, si lo haces llamando la atención, si lo haces para quedarte bien con alguien, Dios jamás va a aceptar tu ofrenda. Quédate con tu Dios ama al dador alegre. Todo el tema está encapsulado en esta tremenda regla. Si no quieres dar, hace algunos meses,
Dios no quiere, no necesita tu dinero, no necesita tu tiempo, no necesita tu servicio, no necesita ni siquiera tu vida. No es porque a Dios le hace falta algo de parte tuya en esto, nada. Pero el motivo tuyo le importa muchísimo a este Dios. Le importa muchísimo. Dios ama al dador alegre. Si te da pena ofrendar una migaja, quédate con tu migaja. Dios no lo va a aceptar de todas maneras. Y si se trata de $1,000,000, quédate con tu $1,000,000. Si lo haces motivado incorrectamente. El tema aquí es gigantesco, es fundamental en la guía, en la guianza. El motivo por el cual hacemos algo, en segundo lugar, escuchan, nos enseña muchísimo acerca de nosotros mismos. Caramba, es un espejo que nos dice muchísimo acerca de lo que hay en nosotros. Ese motivo, ¿no? Si es tu soberbia, ¿qué es lo que te está mostrando ese motivo? Tu soberbia. En tercer lugar, el motivo por el cual hacemos algo es la única cosa que nos ayuda y nos sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles. Es el motivo, ¿no? Frente a las cosas más difíciles, la clave esencial es el motivo. Y en quinto lugar, el motivo por el cual pedimos cual o tal cosa, en primera de Juan, determina en cierta medida, no en su totalidad, y en Santiago es lo mismo. Esto determina si Dios nos va a dar ese algo o no. Pedís mal, dice Santiago, para malgastarlo en vuestros pecados, deleites, placeres. Lo que le están pidiendo es bueno, pero el motivo es malo. Pidan y no reciben porque piden mal, Santiago 4, del versículo 3. Y ahí Dios mismo mira los motivos del corazón en las oraciones, en lo que le estamos pidiendo. Dios mira estas cosas, y al mirar que tus motivos no son lo que parecen ser, te hace el favor de decir que no, de contestarte de manera negativa. Y cuando nos preguntamos cuáles son los motivos de la mayoría de la gente, ya sabemos. Es su propia gloria, su propia ganancia, son sus placeres, es su soberbia, su orgullo, son sus propios intereses, es el yoquerismo, es lo que a mí me va a beneficiar, a mí me va a ayudar, a mí me va a prosperar. Es cómo ganar más, cómo salir de mi problema o mis problemas, ¿no? Que se relacionan con esto. Desde cómo tener paz, contentamiento y felicidad, hasta cómo salir del dilema, cómo salir del problema. ¿Cuántas personas, sus motivos no van más allá del ego, no van más allá del yo? Porque no conocen algo más importante. Porque no conocen algo más grande que su pequeño yo. Es todo lo que yo quiero, es lo que importa. Ahí está el motivo encapsulado en todo lo que hago. Porque yo soy la persona más importante, porque yo soy la persona más grande. Es como si el mundo estuviera centrado en mí y nadie más. El materialismo, la codicia, la vanagloria, ni hablar de la envidia, ni hablar de la victimización. ¿Cuántas personas toman decisiones motivadas por estas cosas? No tienen la menor intención de glorificar a Dios, es glorificarse ellas mismas, ellos mismos. Esos son sus motivos. Y cuando alguien se atreve a cuestionar o dudar o señalar, no, mis motivos son los más puros del mundo. Hay que decírselo a Dios a ver si le puedes convencer. Yo sigo dudando. Hay que ver si tú le puedes convencer al omnisciente. Yo tengo mis dudas. Ahora, por último aquí, son medios de guianza. La palabra de Dios, los hechos, cada uno de estos es un mini sermón, los motivos, y por último,
Ahora en Romanos 2, la conciencia. Con esto hay que terminar. Romanos 2. La conciencia. Esto es quizás entre las circunstancias fluctuantes, los consejeros, como veremos, ¿no? Y otros detalles. En Romanos 2, es el más discutido. Incluso en los libros que pretendan analizar los principios y reglas de guianza, ¿no? Muchos dicen, no, ese es el elemento el más peligroso, dicen. Este asunto de tu conciencia es lo más difícil, dicen. Vamos a ver, ¿no? Porque muchas personas lo que sucede en todo esto es ni les importa la palabra, ni los hechos, ni sus motivos. Tan solo dicen, mi conciencia me da luz verde. Mi conciencia está en paz. Mi conciencia está bien, ¿no? Ajá. Es lo que dicen. Y con esto hay que concluir el día de hoy. Escuchen bien. En Romanos 2 tenemos este asunto de la conciencia. En 2:14 los que paganos gentiles en su religión falsa que nunca tenían contacto con el Antiguo Testamento, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, la ley mosaica, a eso se refiere la palabra ley. Naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales son que no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, ¿no? Y muchos cierran la Biblia y dicen, no, tu conciencia es la guía, se convierte en tu ley y haz lo que te dice tu conciencia, cierran la Biblia. No, hay que seguir leyendo porque son ley a sí mismos, tan solo en la forma en que el versículo 15 lo explica, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, excusándose, acusándose sus pensamientos unos a otros. Ahora, hay muchas cosas aquí que hemos visto en el pasado y por el tiempo lo voy a resumir y vamos a concluir el día de hoy. Estos versículos dicen mucho acerca de el papel de tu conciencia en la toma de decisiones y en la guía o guianza divina para hacer o saber la voluntad de Dios. Estos versículos dicen, lo voy a resumir, que tu conciencia funciona en dos sentidos, como ley y juez. Como ley te habla instintivamente del bien y el mal. Esos los preceptos morales de no matar, no mentir, no robar, es una lista de cosas pregrabadas en tu corazón, la parte que se llama aquí técnicamente la conciencia, ¿no? Es la ley de Dios escrita sobre el corazón, en donde hay un conocimiento instintivo del bien y el mal desde chicos, ¿no? Nacen todos los seres humanos con este conocimiento. Y tu conciencia funciona como juez, comparando lo que tú haces, tu conducta, tus deseos, tus pensamientos, ¿no? Y tus obras, todo el paquete lo compara con esa ley. Y el tema es gigantesco aquí, porque al violar la ley moral de Dios, cada persona experimenta esto, su misma conciencia acusando, su misma conciencia condenando lo que hizo, su misma conciencia, si hace bien es lo contrario, su misma conciencia aplaudiendo y diciendo hiciste el bien, pero si hace el mal, lo contrario. Y este fenómeno, que es una de las pruebas de la ley moral de Dios escrita en tu corazón, y una de las pruebas de la imagen moral de Dios, y el hombre como portador de la imagen moral de Dios, es otro gran tema. Pero estas realidades están sobre la mesa aquí y se resume el argumento en la siguiente forma. Tu conciencia es la capacidad de conocimiento propio, de juicio propio, de conocerse a sí mismo y juzgarse a sí mismo, tal como el lenguaje del versículo 16, o mejor dicho, 15, lo dice. Y este conocimiento es conciencia, es un conocimiento compartido con Dios. Conciencia, conciencia, con Dios compartimos este conocimiento de nosotros mismos. Y el tema es tan grande aquí que hay que decirlo,
en una lista de cosas, tu conciencia funciona en automático y tiene una autoridad para juzgar lo que haces, lo que piensas y lo que sientas que tú no le puedes quitar. Ese es un gran tema. Y en este asunto hay que terminar y tenemos exactamente 5 minutos para concluir el día de hoy. Ahora vamos a concluir en la siguiente forma. La conciencia humana es esta capacidad extraordinaria que Dios nos ha dado de hacer lo anterior. Y los textos que lo aplican a nuestro tema son muchísimos. Escuchan. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. El texto en Romanos 14:22. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace, la versión actualizada. En Romanos 14, todo lo que no se hace por medio de la fe, todo lo que no procede de la fe, es pecado. En el contexto del argumento, escuchen, todo lo que no se hace por convicción de estar haciendo lo correcto, es pecado. El tema ahí es la regla más discutida del Nuevo Testamento. Si estás dudando, si no lo haces en base a la fe, la convicción de estar haciendo el bien, es pecado. No importando si la cosa es lícita o no, por tu intención. Esto pudiera ser en contra de la voluntad de Dios. No hay ninguna prohibición aquí. Procedo a hacerlo con mis dudas. Es pecado, dice. Es pecado, dice Romanos 14, por la intención. Por la intención. Y las reglas aquí son tremendas. Y comienzan con esta, la más importante regla, de que cada uno es, apúntanlo, 14:5, la última frase de Romanos 14:5, que cada uno debería de estar completamente convencido de lo que hace, de lo que está haciendo es el bien. Esa es la regla. Y en este sentido, tu conciencia deja de ser personal. Es tan personal, hay que estar convencido de estar haciendo el bien, sí, cuán personal, pero resulta ser a la vez impersonal. Impersonal. Porque aquí en Romanos 14, en donde vienen estos argumentos, estaban peleando sobre comidas, sobre bebidas, sobre días festivos y otros aspectos de la ley mosaica. Personas recientemente convertidas del judaísmo al cristianismo. Y hoy en día hay cantidad de pleitos sobre cosas parecidas, ¿no? Y en este sentido, el punto es muy sencillo. Cada creyente está educando. Usamos la palabra calibrando su conciencia en conformidad con la palabra de Dios. Y cada persona en conversa está endureciendo, está quemando, está insensibilizando su conciencia y alejándose cada vez más de la misma palabra de Dios para sentirse libre para pecar. La tarea de cada creyente en la toma de decisiones es de calibrar, alinear, conformar su conciencia con la palabra de Dios. Eso es un tema gigantesco, la ilustración de calibrar un aparato, ¿no? Es el velocímetro en tu coche mal calibrado hoy en día con el medidor digital. Te agarra al poli y te dice, ibas a 100, y tú dices, yo iba a 80. Y él dice, no, ibas a 100, y tú dices, no, yo iba a 85. Por favor, oficial. Y él dice, no, mi pistola, mi radar marca 100. Y tú le miras y aquí dice 85. Y la duda, ¿cuál de estos dos está bien calibrado? Y comienzas con, creo que tu radar está mal calibrado, oficial. ¿Cuándo fue calibrado? La última vez. ¿Está marcando bien o está mal alineado, mal calibrado? Las ilustraciones aquí se nos acaba el tiempo. Las ilustraciones aquí son tremendas, ¿no? Porque es la palabra de Dios lo que tiene que calibrar, ¿no?, tu conciencia.
Es tu conciencia calibrada, alineada con la palabra, ¿no? Lo que cuenta aquí. Y este es el proceso que comienza con convicción de pecado. Ahora termino ilustrando lo que sucede con esto. Lo dejamos flotando en el aire, no hay más aquí, pero se nos acabó el tiempo. Ahora, esto de la conciencia, no lo tengo apuntado, aquí es el cuarto punto. Ahora vean lo que sucede con esto. Hay un proceso de cauterización, de mal calibración, así lo voy a decir, ¿no? De insensibilidad que sucede en la conciencia de cuántas personas, cantidad de personas, ¿no? Están estas personas mal calibrando, quemando la ley de Dios, borrando la palabra y cargando su conciencia con información equivocada para que puedan sentirse libres para pecar. Están en este sentido cambiando el sistema operativo de su conciencia. Están borrando lo que Dios tiene registrado ahí para poner en su lugar la licencia que quieren para pecar. Y esto es el proceso de cauterizar o quemar su conciencia, y termino el sermón del día de hoy con este argumento. Las formas en que esto sucede son muchas. Incluso hay un texto en 1 Timoteo 4:2 que usa la palabra cauterizar, la palabra griega, con la conciencia quemada, la traducción, actúan estas personas. En Efesios, después de que pierden la sensibilidad de su conciencia, se entregan a hacer todo tipo, toda clase de maldad. Este endurecimiento de la conciencia sucede en la siguiente forma. Primero, simplemente con la persona repitiendo una y otra vez los mismos pecados. Se termina insensibilizando su conciencia esta persona por haber cometido los mismos pecados tantas veces. Esto lo tenemos hoy en día en una tremenda lista de ilustraciones, comenzando con la inmoralidad sexual y la pornografía. Escuchen lo que estoy diciendo. Y las imágenes de cuerpos, si no desnudos, presentándose en la forma sensual en cada anuncio, no pueden vender ni un producto sin esto. Y la gente, toda una generación de jóvenes totalmente insensibilizados. No es otra cosa. Pero tú puedes repetir tantas veces los mismos pecados y terminarás incapacitado para distinguir entre el bien y el mal en una lista de cosas. Ahora, segundo, vean, la mayoría de la gente hace lo que el texto dice. Están discutiendo con su conciencia, discutiendo con ella. O sea, se ponen a discutir, a justificarse, a excusarse, a poner pretextos, a victimizarse, a echar la culpa a terceros. Y con eso se sienten libres para justificar su propio pecado y culpa. Y este proceso es cotidiano. En toda una lista de pecados hay un debate interno que se está realizando, ¿no? Y el punto aquí es fatal. Con tal que tú puedes ganar el debate, aunque sea por un momento, justificándote, procedes a pecar, ¿no? Y así, ¿no? Lo vamos a dejar el día de hoy. Hay muchísimas personas que están reenseñando, reorientando, la palabra técnica, recalibrando, reprogramando su conciencia. Como ya lo dije, quitando lo que Dios escribió ahí y poniendo en su lugar, ¿no?, algo falso. Si nosotros fuéramos a detenernos aquí a discutir el tema de la corrupción, la mordida, y desde arriba hacia abajo, en donde increíblemente, tristemente para muchos de nosotros, cuando nos quieren extorsionar o robar o pedir una mordida, la triste realidad es que es un impuesto disfrazado. No voy a decir más aquí. Resulta ser un impuesto disfrazado porque vivimos en un país en donde nadie quiere pagar impuestos. Entonces alguien los tiene que cobrar de alguna manera, y en la burocracia del gobierno
en este país y la gran mayoría de los países en todo el mundo, la burocracia se dedica a extorsionar, a robar, a defraudar a quien sea como un medio para recaudar dinero. No lo estoy justificando, estoy explicando lo que sucede. Pero hay otras personas que piensan que esto es su, no voy a decir, ¿no? Son ilustraciones de cómo esto funciona. Concluyo el día de hoy haciéndote la pregunta, ¿estás dispuesto tú, creyente, en tu búsqueda de la voluntad de Dios, a dar el primer lugar a este libro, a los principios y reglas y ejemplos, ¿no?, que se encuentran en la palabra de Dios, sí o no? Muchos dicen que sí, luego resulta que no. ¿Estás dispuesto a examinar a de veras los hechos para saber si lo que vas a hacer en los hechos, ¿no? Hay tantas cosas aquí. Es algo, la acción misma, ¿no? Y los hechos acerca de tu actitud, ¿no? Y los hechos acerca de tus motivos, y los hechos acerca de los posibles, ni hemos hablado de esto, posibles, pros y contras, la peor consecuencia que pudiera suceder, un desastre, ¿no? Y este asunto de tus motivos, combinado con tu conciencia, ¿estás dispuesto a seguir estos medios de guianza, de guía en la toma de decisiones? Es increíble esto. Y termino ilustrándolo. Pasamos la mayor parte de nuestra vida educando a nuestros hijos. Cuando llegan a la edad en que tienen que tomar decisiones, caramba, estamos tan preocupados. Porque esto es lo que está sobre la mesa. Creyentes o no creyentes, esto está sobre la mesa con nuestros hijos. En lo que van a estudiar, a qué se van a dedicar. Cuando llegamos a la etapa de noviazgo y se van a casar, caramba, estamos ahí temblando con nuestros hijos. Y quisiéramos saber todo acerca del futuro, ¿no? No, por favor. Hasta de los suegros quisiéramos saber, ¿no? Hay una persona aquí, no voy a mencionar su nombre, sus reglas, yo voy con los suegros. Los quiero conocer. No, despreocúpate, hijo, yo voy con ellos a investigar. Y cuántas personas, ¿no hacen esto? ¿Estás dispuesto a escudriñar tus motivos y ser honesto y pedirle a Dios, ¿no?, lo que está en el Salmo 139, que Él examine estos motivos y que te ayude a saber cuáles son? ¿Y estás dispuesto a dejar una regla fija aquí cuando hay una conciencia inquieta? Aunque vamos a ver que el diablo anda vendiendo pastillas para tranquilizar la conciencia. Esto no lo vimos. Pero si hay una conciencia inquieta, cuidado en la toma de decisiones. Puede ser, no te puedes dormir. No. ¿Por qué? Mi conciencia no me deja. Y vas a proceder. Ni hablar de los consejeros, ni hablar de las consecuencias. ¿Estás dispuesto a seguir las reglas? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado. Te pedimos que sea de provecho en la vida de cada creyente, para que podamos a de veras disfrutar de tu guianza, de tu dirección, en el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Esto te lo pedimos por cada creyente presente y por los que no te conocen. Te pedimos que les ayudes a ver que en el Evangelio, en donde exiges que se arrepientan y se entreguen a Cristo, confiando tan solo en Él, todos sus mejores intereses están de por medio. Su destino eterno será determinado
por su respuesta a lo que tú proclamas en el Evangelio. Te pedimos por ellos para que se entregan y confíen tan solo en Cristo el día de hoy. Te lo pedimos en su nombre. Amén.